Vale, listo, muchachos. Entonces tenemos ahora este problema, que es un problema de ley de Ampere, ¿no? Em, entonces, tengo 12 cilindros conductores concéntricos, ¿sí? Por el interior, uno tiene un radio R1, el otro tiene un radio R2, ¿no? Y, digamos, entre R1 y R2 hay vacío sobre, sobre el cilindro interior, la corriente va hacia adentro y sobre el cilindro exterior, la corriente va hacia afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, em, si nosotros ubicamos un eje Z, ¿sí? En este sentido, vamos a ubicar, por ejemplo, el eje Z en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a ubicar este, va a ser mi eje Z, ¿sí? Entonces, sí, ¿qué me puedo dar cuenta yo, no? Primero, calculo la corriente encerrada en el intervalo entre R y 1, ¿no? Entre 0 y R1. Entonces, ¿sí? ¿Sí? Lo primero es que vamos a calcular. Lo primero es que vamos a calcular la densidad de corriente en ambas regiones, ¿no? Entonces, voy a tomar esta región acá, la roja primero. Mm, entonces, voy a tomar primero la roja acá y luego la región azul por acá, ¿vale? Sí. Entonces, tengo estas dos regiones por acá, ¿vale? Mm, tengo estas dos regiones por acá, entonces voy a tener la región roja, ¿sí? Y la región azul, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es calcular la densidad de corriente en cada una de las regiones. ¿Listo? Entonces, entonces, la densidad de corriente, la densidad de corriente para la región roja, para la región roja sería, sí, recordemos que la densidad de corriente, yo tengo que la corriente es igual a la integral, eh, o saldría de más bien, es que sería, saldría de entonces. Importante recordar que la corriente es el flujo de la densidad corriente a lo largo de un área, ¿no? Entonces, mm, para la región, eh, entonces más bien la densidad de corriente saldría de, sí, la densidad de corriente saldría de esta cosa de acá, ¿no? Que es que la corriente total que pasa va a ser igual a el flujo de la densidad de corriente a lo largo del área, ¿no? Entonces, para la región roja, sí, es importante una breve aclaración. J está orientado en la dirección de la corriente, de la corriente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar para la región azul? Nosotros vamos a pintar, por ejemplo, nuestro diferencial de área así, ¿sí? Normal al área roja, ¿sí? Y entonces entonces para la región roja, ¿sí? Para la región roja, y uno tendrá que ser igual a la integral de J punto de A, ¿sí? Si es uniforme, si la corriente es uniforme, está uniformemente distribuida, pues esto será simplemente la integral de la norma de J por el diferencial de área por el coseno del ángulo que forman ellos dos, es decir, cero. Entonces esto de acá tendría a 1, ¿sí? Y 1, entonces simplemente sería igual a a la norma de J por el área de la región roja, ¿sí? Es decir, por el área de la región roja. Esto será igual a la norma de J por el área de la región roja, que será
pi por R1 al cuadrado, ¿sí? Y de acá yo puedo ver que el J, ¿sí? En la región roja va a ser igual a I1 sobre pi por R1 al cuadrado, ¿no? Y ese será, bueno, realmente I va en este sentido, ambos va con I, ¿no? Entonces esto acá no sería I1, sino simplemente I, ¿sí? Y este sería el J, ¿no? ¿Sí? Entonces, aplicando ampere, volviendo sobre la imagen, ¿sí? Entonces, esto es para, perdón, esto es para la región roja, ¿no? Para la región azul, para la región azul, ¿sí? Entonces, J va a ser igual a, en este caso ahí, sobre pi por R1 al cuadrado en la dirección de cada unitario, ¿no? Para la región azul, sí, lo que yo voy a encontrar es exactamente lo mismo. Es decir, I va a ser igual a la norma de J por el área azul, ¿no? De hecho, no. De hecho, lo que va a hacer es que esto va a ser la integral de j punto de a, ¿sí? Pero recordemos que j está orientado en la dirección de la corriente. Y si el diferencial de área lo puse hacia adentro, por ejemplo, acá, es decir, el diferencial de área acá irá así también, ¿sí? Entonces ahora, mm, y que va a ser igual a la integral de j punto de a, pues será entonces la integral de la norma de j por el diferencial de área por el coseno del ángulo que forman DA y J. Pero en este caso vean que como I va saliendo, entonces J va saliendo, y entonces el ángulo que van a formar es 180 grados, es decir, pi. Es decir, esto va a ser menos, ¿sí? La norma de J, ¿sí? Mm, por, digamos, menos la norma de J integrado en el diferencial de área, ¿no? Y entonces, de acá lo que yo puedo sacar, ¿sí? Vale, muchachos, acabo de cometer un pequeño error, sí, y es que como esta corriente va orientada en el sentido contrario, esto tiene que ir con un menos. Ahora sí. Entonces, en este caso, ahora sí lo que me va a quedar es que I es igual a la norma de J por el área azul, ¿no? Pero esto no será otra cosa que la norma de J por pi por, des en cuenta que es el área del círculo exterior menos el área del círculo interior. Es decir, pi por R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Perdón, acá va R3. Ujú, ¿sí? Y entonces la norma de J por acá va a ser igual a I sobre mm, pi por R3 al cuadrado menos R2 al cuadrado, ¿no? Eh, y con eso ya tendría el J en ambas regiones, ¿no? Ya tendría acá el J en la región roja, ¿sí? Y ya tendría por acá el J en la región azul, ¿sí? Note que en este caso, ¿sí? Que es lo que yo me doy cuenta, que en la región azul el J va a ser de la forma I por pi por R3 al cuadrado menos R2 al cuadrado en la dirección de menos K. ¿Sí? Como la corriente está orientada en el sentido contrario, a lo que yo voy a llegar es que a lo que yo voy a llegar es que el J va a estar orientado en ese sentido, ¿no? Y va a ser entonces negativo, digamos, la dirección del J, ¿vale? Ahora, ya con esto puedo resolver todas las preguntas del ejercicio, ¿no? Porque entonces me dice, calcule la corriente en el intervalo entre 0 y R1, ¿sí? Entonces, volvemos al dibujito, ¿sí? Para ese dibujito de ahí, lo que yo voy a tener es, por ejemplo, voy a tener un círculo acá así, más bien voy a hacerlo azul, ¿sí? Y esto acá va a tener un radio R1, ¿sí? Y luego voy a tener acá otro circulito, ¿sí? Voy a tener por acá otro circulito
Y, wow, de pintar círculos acá sí que es algo complicado. Entonces voy a tener un circulito por acá. Por acá. No. Voy a tener un círculo por acá. ¿Sí? De tal forma que... Entonces, ahora sí. Acá voy a tener un radio interno R2. Y acá voy a tener otro radio R3, ¿no? Sí. Y entonces, para solucionar este problema, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Sí? Yo debo de tomar entonces, ¿sí? Para la, en esta región de por acá, ¿sí? A una distancia R, pinto una superficie, una trayectoria, perdón, una trayectoria amperiana, ¿sí? Y entonces, en este caso, ¿sí? Lo que yo voy a tener es, voy a calcular de una A y B, ¿listo? Para que quede claro. Entonces, A y B, ¿listo? Entonces, voy a tomar una trayectoria amperiana acá, ¿sí? Como en este caso la corriente está yendo hacia adentro, entonces el campo magnético está yendo en el sentido horario, es decir, este va a ser B, ¿sí? Va a ir en el sentido horario, ¿vale? Y entonces lo que yo voy a tener después de aplicar eh, toda la trayectoria amperiana acá, lo que yo voy a llegar es que el flujo de B a lo largo de la trayectoria amperiana tiene que ser igual a μ0 por la corriente encerrada. Pero este de acá va a ser μ0 por, noten que el dl viene así, ¿no es cierto? Entonces esto simplemente va a ser B por la integral de dl, o sea, esto será más bien B, la norma de B, por dl, por el coseno de 0 que forman ellos dos, igual a μ0 por la i encerrada que va a depender del radio desde el centro hasta donde está la trayectoria encerrada, ¿no? Ahora, esto simplemente va a ser B por la longitud de la trayectoria amperiana, y esto va a ser igual a μ0 por la corriente encerrada en términos de esa distancia R. Esto simplemente va a ser B por pi por 2pi por R. Esto igual a μ0 por la corriente encerrada en función del radio. ¿Sí? Y entonces lo que yo tendré es que ese campo magnético va a ser igual a μ0 por la I encerrada en función de R sobre 2pi R, ¿no? Y ahora lo que yo voy a tener es que, ahora lo que yo voy a tener es que cómo es. Entonces la corriente encerrada por la trayectoria amperiana sería, sí, I encerrado va a ser igual a J en esa región por el área esto sería J en la región, ¿sí? Densidad de corriente en la región, de corriente en la región, en la región, esto sería el área encerrada por la trayectoria amperiana, ¿no? Por la trayectoria, por la trayectoria amperiana. ¿Listo? Es decir, esto simplemente será igual a J por pi por r cuadrado. ¿Y cómo es el J en esa región? El J en esa región es este de acá, pi por r1 al cuadrado. Entonces esto será I sobre pi por r1 al cuadrado por pi por r al cuadrado. Es decir, esto será I por r al cuadrado sobre r1
al cuadrado. Y esta será la corriente encerrada, ¿no? Entonces, ¿cómo será el campo magnético? ¿Sí? Entonces, el campo magnético sería B en función de R igual a lo que yo tenía acá, mu 0 sobre 2 pi r por la corriente encerrada que sería R y por R al cuadrado sobre R1 al cuadrado, ¿no? Y ahí tendría el campo magnético en esa región, ¿no? Ahora veamos lo que me preguntan en el otro lado. ¿Cuál es la corriente con una R entre R2 y R3 y cuál sería el campo magnético para la correspondiente región? Es decir, tengo este mismo problema y vean que de hecho voy a hacerlo a propósito de una manera para que se den cuenta que la lógica de estos problemas prácticamente nunca varía y es que vamos a ver qué cambia de esta parte que hice acá cuando hice el análisis, ¿sí? Entonces, para hacer esto, vamos a copiar todo esto. Entonces ya resolvimos A y B, ahora vamos a resolver C y D, ¿no? Entonces, ¿vale? Entonces vamos a resolver C y D, ¿sí? Y entonces acá la trayectoria amperiana ya no va a ser más esta. Ya no va a ser más esta. ¿Sí? Ya, de hecho voy a borrar hasta el circulito. No, denme más bien lo hago. No, es este. Estándar. Disculpen, muchachos. Ujú. Listo, disculpen, muchachos, el ligero retraso. ¿Sí? Entonces, referente a ese punto, ahora, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Lo que tengo que cambiar para encontrar el campo en el otro punto, en el D, es cambiar la trayectoria amperiana, ¿no? Entonces, para hacer eso, yo, por ejemplo, puedo pintar una trayectoria amperiana que sea así, ¿sí? Esto es un círculo, ¿sí? Que tiene radio R. ¿Listo? Y entonces en este caso, vean que, digamos, toda esta parte de acá, o sea, toda esta parte, la parte, digamos, derecha de todas estas ecuaciones, es lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? La parte izquierda, ¿sí? Digamos que al final ahora lo que tendré que responder es cómo es la corriente encerrada. Vamos, porque en este caso yo voy a suponer que igual el campo magnético sigue yendo, por ejemplo, en este sentido, ¿sí? Entonces, el campo magnético va a ir en este sentido, el diferencial, el dl va a ir también en este sentido, ¿no? Entonces el DL va a ir así, ¿sí? Este va a ser el DL, ¿sí? Entonces, digamos que toda esta parte queda igual. La pregunta del millón acá es, ¿cuál es la corriente encerrada? ¿Sí? Ahora toca calcular la corriente encerrada. Ahora toca calcular la corriente encerrada. ¿Sí? En este caso, la corriente encerrada va a ser igual a la corriente de la parte uno que va a ser I, es decir, va a ser la corriente encerrada va a ser la corriente de esta parte de acá, ¿sí? ¿Sí? Menos, menos la corriente en esta zona de acá. Menos la corriente en esta zona de acá, ¿sí? Digamos que acá voy a tener una corriente, ¿sí? Entonces va a ser, va a ser, volvemos a lo mismo, la corriente en la parte azul, ¿sí? Menos la corriente en la parte roja. Pero la corriente en la parte roja va a ser la densidad de corriente en la región roja, ¿sí? Por el área de la región roja. Es decir, densidad de corriente, densidad de corriente en la región roja menos
y esto va a ser el área de la región roja. ¿Sí? Realmente esto sería más bien algo así, ¿no? La integral de esto, punto esto, ¿no? Pero, punto el diferencial de área, ¿no? Pero nosotros ya vimos que en este caso J hace un ángulo de 180 con el diferencial de área, entonces esto simplemente será I menos J por el área, por el dA, por el área de la región roja, ¿no es cierto? Es decir, I menos J de esta región, que será el J que encontramos. Yo estoy diciendo región roja, pero es de la región azul. Disculpen, muchachos. De la región azul. No, sí, es de la región roja. O sea, acá es de la región roja, ¿no? Entonces, este J de acá, es que acá me equivoqué, puse lo que antes tenía azul, ahora lo puse rojo. Discúlpenme. Entonces, esto será menos esa densidad de corriente, que será I sobre pi por R al cuadrado, perdón, por, por R3 al cuadrado menos R2 al cuadrado por el área de la región, de esa región roja que está ahí, ¿no? Que sería pi por R cuadrado menos R2 al cuadrado, ¿no? Y entonces, yo acá lo que me doy cuenta es que esto simplemente será I factor de 1 menos R al cuadrado menos R2 al cuadrado sobre R3 al cuadrado menos R2 al cuadrado, ¿no? Y note que cuando R es igual a R3, note que entonces el campo en esa región sería, sería B igual a, ¿sí? Sería B igual a, te reemplazo acá, B en términos, perdón, B en términos de R sería igual a lo que tengo acá, μ0 sobre 2 pi r por la corriente encerrada, ¿no? Pero la corriente encerrada va a ser I por 1 menos R cuadrado menos R2 al cuadrado sobre R3 al cuadrado, perdón, menos R2 al cuadrado, ¿no? Note que, ujú, note que fuera del alambre, note que fuera del alambre, es decir, R igual a R3, R mayor o igual que R3, pues en la corriente encerrada este R va a tomar el valor de R3, ¿sí? Y las corrientes se van a anular unas con las otras, provocando que el campo magnético sea cero, ¿sí? Digamos que, para resumir rápidamente este punto, es, muchachos, cuando ustedes tengan este tipo de puntos acá, ¿sí? Lo que ustedes deben de tener muy en cuenta es cómo se está encerrando la corriente, ¿sí? Típicamente a veces las corrientes, pues, digamos que eh, uno las ve simplemente como un alambre, pero si el alambre tiene un área, tiene un volumen, ¿sí? Por ejemplo, pues tienen que ver en este caso cómo es la densidad de corriente, ¿sí? Es bastante sencillo, como se dan cuenta, porque termina siendo simplemente orientar la densidad de corriente en la dirección de la corriente y pues que sea simplemente la corriente sobre el área total, pero pues tienen que tener cuidado, hacerlo bien y obviamente estar muy pendientes de que estén orientando bien todo dentro del ejercicio. Digamos que al final este es un ejercicio, el equivalente a este ejercicio era por ejemplo el ejercicio donde teníamos una esfera con densidad de masa y calculábamos, por ejemplo, Gauss dentro y fuera, donde la densidad de masa era constante. Este es un ejercicio muy similar, ¿vale? Entonces, ya saben, muchachos, pues este ejercicio ya queda así. ¿Listo?